es definir circuito paralelo, pero habíamos definido en la clase anterior, y era un poco lo que está acá, habíamos hablado sobre el circuito serie, y habíamos dicho que para calcular el circuito serie o para establecer las relaciones de tensión y corriente, ¿sí? ¿Qué ley aplicábamos? ¿O con qué hicimos el arranque cuando definimos el circuito serie? Segunda de Kirchhoff. Correcto. A partir de la segunda de Kirchhoff, nosotros lo que hicimos fue plantear en esa malla simple, ¿sí? en esa malla simple, la segunda de Kirchhoff, aplicando o diciendo que la suma de las caídas de tensión al recorrer el circuito cerrado era igual a cero, o dicho de otra manera, la tensión aplicada es igual a la suma de las tensiones en cada uno de los elementos, en la resistencia, en el inductor y en el capacitor. Entonces teníamos la ecuación que está acá escrita, ¿sí? Y lo único que hacíamos era reemplazar por el producto de la resistencia y la corriente a cada una de las tensiones, ¿no? En este caso la resistencia, en este caso la reactancia, y en este caso la reactancia capacitiva. Y habíamos visto que, les había comentado que tengan cuidado con esto, ¿no? Que la reactancia inductiva había que afectarla para darle características de impedancia por el operador imaginario. Y ese operador imaginario era con signo positivo para la reactancia inductiva y con signo positivo para la reactancia capacitiva. Entonces, operábamos algebraicamente, sumando reales con reales e imaginarios con imaginarios, por lo tanto acá teníamos, o sacando factor común la corriente, ¿no? Y después agrupando adecuadamente. Teníamos único elemento real, la resistencia, y los dos elementos imaginarios, ¿sí? Eran XN y XC, sacábamos factor común el operador J, y a esto que está acá lo llamamos reactancia. Entonces llegábamos a expresar esta ecuación de una forma conocida para nosotros, ¿sí? Era igual U igual a Z por I, ¿de acuerdo? Y si despejábamos Z, nos quedaba como la relación entre la tensión y la corriente. Y eso en corriente continua era R igual a E sobre I, ¿se acuerdan? Entonces, de la misma manera, expresábamos la ley de Ohm como la razón entre la tensión y la corriente, pero para un circuito donde teníamos una excitación que respondía a la forma de onda celular, es decir, corriente alterna. Bueno, Z, que era un número complejo, lo expresábamos en forma polar a través de su módulo y su ángulo. De esta manera determinábamos el valor del módulo y el valor del ángulo, y también habíamos hecho una representación de diagrama, ¿sí? Hacíamos la representación o diagrama de impedancia. Teníamos más y menos J, ¿eh? Y sobre el eje real representábamos los reales, y los reales era la resistencia. Y bueno, si XC, vean, era mayor que XC, por ejemplo, XC acá, y XC lo hacemos de una magnitud menor, esto que está aquí sobre ordenadas no es ni más ni menos que la reactancia. Esta es la resistencia, y acá teníamos el módulo de Z, y este era el ángulo phi que me quedaba determinado respecto del eje real y en forma antihoraria. ¿Está bien? Si el circuito era resistivo, inductivo, su comportamiento, o sea, era de la forma Z igual a R más JX, quedaba en el primer cuadrante, y si era
negativo quedaba en el cuarto cuadrante. Si tenemos la misma relación, me terminaba dando el conjugado, ¿no? El ángulo menos. ¿De acuerdo? La manera de determinar el ángulo es de la misma, lo mismo que el ángulo. ¿Está bien? Es un poco a grandes rasgos lo que habíamos visto. Bueno, ahora vamos a ver otra forma de expresar la ley de Ohm. Es decir, vamos a terminar llegando a una relación entre la corriente y la tensión. O sea, va a ser la inversa y vamos a ver cómo la denominamos. Entonces, siguiendo el mismo análisis, nada más que no a partir de la segunda de Kirchhoff, sino a partir de la primera de Kirchhoff, vamos a determinar para el circuito paralelo cómo trabajar un circuito de este tipo. Entonces, vamos a definir la admitancia. Antes de empezar con esto, vamos a definir la admitancia compleja. Esto está en el apunte, chicos. Vamos a definir la admitancia compleja como la relación, y lo escribimos con la letra Y, sigue siendo un número complejo. Lo definimos como la relación entre la corriente y la tensión compleja. ¿De acuerdo? Es decir, la admitancia compleja es la relación entre la corriente y la tensión compleja. La unidad de admitancia, sale bien, es el Siemens, ¿no? Antiguamente era Ohm a la menos 1 y más antiguamente lo llamaban mho. Pero bueno, en estos tiempos la admitancia se denomina Siemens. Y es la relación entre un amper y un volt. ¿Está? Bueno, dicho esto, podemos hacer lo siguiente. Miren acá. Tenemos admitancia igual. Acá tengo 1 en el denominador y esta corriente voy a pasarla acá. ¿Lo puedo hacer así? ¿Puedo pasar I al denominador de U? Sí. Bien, bueno, hagámoslo. Te hago una pregunta. Ya que dijiste sí, tenés razón. ¿Qué es esto? Mira allá. Es Z. Correcto. Es la relación entre la tensión y la corriente que nosotros dijimos que eso se llamaba impedancia. Y que la unidad era el ohm, ¿verdad? O sea que acá yo puedo poner Z. O sea que la admitancia es la inversa de quién? Es la inversa de la impedancia. ¿Está? 1 sobre ohm. Hablo de las unidades, ¿no? Bueno, hemos definido la admitancia en forma genérica, como es en forma, y dije además que es un número complejo. Y esto también es un número complejo, como ya ustedes saben, que puede ser simple. ¿Qué quiero decir con simple? Que puede tener parte real solamente, o puede tener parte imaginaria solamente, o puede tener ambas. Es decir, Z puede ser R más J0, ¿sí?
Z puede ser 0 más JXL, o Z puede ser 0 menos JXC, que es lo mismo, o Z puede ser R más o menos JX, es decir, cualquiera de las alternativas. ¿De acuerdo? Dependiendo los componentes que tenga Z, o sea, el real imaginario, va a ser la complejidad que me va a resultar de aplicar esto, que es ni más ni menos que la función inversión, que vamos a ver el año que viene. ¿De acuerdo? Ahora se los comento nada más. Si yo quisiera obtener la admitancia, debería ser esto: 1 dividido un número complejo, que a lo mejor no es tan sencillo. De todas maneras, la admitancia va a tener una parte real y una parte imaginaria. O no, pero pongamos que sí. Es decir, que sea un número complejo que tenga los dos coeficientes, el real y el imaginario. Después vamos a ver cuándo es más, cuándo es menos. A la parte real de este número complejo que llamamos admitancia lo definimos con la letra G y se llama conductancia. A la parte imaginaria de la admitancia la definimos con la letra D y se llama susceptancia. La parte real puede ser la inversa, dije puede ser, no quiere decir que siempre lo sea, dependiendo de qué tengo acá abajo para ver su conformación, pero puede llegar a ser en un caso simple, la inversa de la resistencia. Si yo tengo, fíjense acá, este caso, y borremos el resto, o borremos todo de vuelta y volvámoslo a escribir. Esto parece complicado, pero no. Hay que ser ordenados y operar bien con los números complejos. Eso sí. Vuelvo a decir lo mismo que les digo antes, que les dije antes. Si son ordenados y hacen bien los cálculos con los números complejos, van a llegar a obtener buenos resultados. Resultados correctos. Fíjense, yo quiero encontrar la admitancia de este número complejo. Lo habíamos definido como 1 sobre 0. Ahora, miren, Z tiene parte real nada más. Vamos a escribirlo así. 1 sobre R más J0. ¿Está bien? Por lo tanto, en este caso, la admitancia vale la conductancia, que es 1 sobre R. O sea, es muy fácil. Si yo te digo, esta resistencia vale 10 ohms, ¿cuánto vale la conductancia? 1/10. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque es muy fácil, porque tengo nada más que un número real en el denominador, por lo tanto vale su inversa. En este caso, es este caso. Pero no es este caso. En este caso yo no te puedo decir que... ¿Por qué? Porque su formación es R más JXL. Por lo tanto, tendré que hacer acá, tendré que agregar
XL. Y entonces acá tenemos que ver a qué llegamos, ¿de acuerdo? Que después lo vamos a hacer. Sigamos con digamos, con los elementos simples vistos y aplicados sobre una diferencia de potencial o una tensión. ¿De acuerdo? Entonces, vimos que la inversa de la resistencia, que la denominamos conductancia, y se calcula fácilmente como 1 sobre R. ¿De acuerdo? Miremos uno de estos en un rato. Y ahora pensemos también esto, porque ya lo hicimos. Esto dejémoslo y empecemos con esto. Yo quiero encontrar la admitancia de este número complejo 1 sobre z, ¿a qué es igual? ¿A 1 sobre qué? R. R0 en este ejemplo. Estamos viendo esta z. Esta z es esta. Yo quiero encontrar la admitancia. Ese es lo que resulta, porque tengo más JXL, que es lo que estoy poniendo acá. 1 sobre, si querés, para verlo un poquito más claro, ahora le ponemos así. 1 y esto es 0 más JXL. Es lo mismo que puse yo antes. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? O sea, yo estoy encontrando la admitancia de esta impedancia que tiene solamente parte imaginaria. ¿De acuerdo? Bueno, para no escribir tanto, el 0 lo voy a sacar ahora. Voy a dejar lo que puse antes. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Es la pregunta que sigue. Conceptualmente, ¿qué era lo que nosotros habíamos visto? Había que eliminar el operador imaginario ¿de dónde? Del denominador. Denominador. Por lo tanto, ¿qué teníamos que hacer? Teníamos que multiplicarlo por su conjugado. Por el conjugado del denominador, tanto arriba, tanto el numerador como el denominador. ¿Para qué? Para eliminar justamente esta cosa. Entonces, multiplico por menos JXL arriba y abajo. Arriba, ¿qué tengo? Tengo 1 por esto es esto, o sea que me queda menos JXL. Y acá, ¿qué tengo? Más por menos, Menos. menos. J por J, J cuadrado. J cuadrado. X por X, XL al cuadrado. ¿A qué es igual J al cuadrado? 1. ¿Cómo? A 1. Menos 1. Leonardo, ¿a qué es igual J cuadrado? A menos 1. ¿No tenés micrófono, Leonardo? J cuadrado es menos 1. Entonces, menos 1 por XL al cuadrado. Menos con menos. Chicos, ¿están o no están? 1. 1. Menos por menos más, por lo tanto acá tengo XL cuadrado solito el número, ¿de acuerdo? Entonces, esto y esto, pues si podemos simplificar. Esto lo borro ahora.
¿Y esto cómo me queda? Esto desapareció, abajo queda Menos J sobre XL, ¿sí? Arriba tengo 1 y tengo menos J. Pero en el numerador, yo había dicho que la admitancia era un número complejo que tenía una parte real, ¿sí? Y una parte imaginaria, y lo escribo de esta manera, con el más menos, porque va a depender de que yo tenga en el denominador una reactancia inductiva o una reactancia capacitiva. Entonces, esto que está acá es menos J que. Miren esto y comparen El con árabe. esto. ¿Cómo? JB. Exactamente, menos JB. O sea, esto es el coeficiente correspondiente a la parte imaginaria de la admitancia que llamamos susceptancia. Por lo tanto, si yo tengo una reactancia inductiva, voy a tener una susceptancia inductiva. Y fíjense en el detalle. La reactancia inductiva, la impedancia, yo voy a escribir una impedancia de la siguiente manera. Escribir una Z igual a R más JXL, ¿no? ¿De acuerdo? Esto me estaba diciendo que el circuito era de qué forma física. Sí, ¿verdad? Claro. Bueno, esto, ¿sí? Visto en Z, o sea, en el plano complejo correspondiente a la impedancia, en el plano de admitancia, o visto como admitancia, va a ser algo que llamamos, digo algo porque ahora después les van a ver por qué, algo que llamamos conductancia, pero con el signo menos JB. Y en este caso, ¿está? Cuando hacemos la inversa, cambiamos el signo. Ya la reactancia inductiva no tiene signo positivo, sino va a tener, en el plano de admitancia, o viéndola como una admitancia, va a tener un signo negativo en la parte correspondiente a la parte imaginaria. De ese número complejo que es la admitancia. ¿Está claro? Perfecto. Bien. Vamos a hacer lo mismo, pero con un capacitor en vez de con un inductor en el denominador. Eso es lo que les quiero decir. No va a cambiar nada más que el signo. Entonces, lo borro. Y suponiendo que tengo un capacitor, voy a tener una reactancia capacitiva. Por lo tanto, tengo esto. ¿Están de acuerdo? Miren. J menos XC. ¿Está bien? Perfecto. Procedemos de la misma manera. ¿Y qué tenemos que hacer? Eliminar el operador. Entonces voy a multiplicar y dividir por el conjugado del denominador. El conjugado de menos JXC es más JX. Bueno, si procedemos de la misma manera, vamos a obtener el mismo resultado, pero va a tener que la J como positiva. Es decir, también esto se va a llamar B.
susceptancia. Pero ¿cuál va a ser? ¿Sí? Va a ser, para este caso, BC, ¿no? Sería. dulce como la susceptancia capacitiva. Y esta es la susceptancia capacitiva para esta rama, por ejemplo. ¿Por qué? Porque lo tengo solo al capacitor. Si lo tuviera con una resistencia en serie, ya la cosa cambia. Lo mismo que les dije cuando teníamos, en este caso, el inductor solo, pero si lo tuviera con una resistencia, también cambiaría. ¿Por qué? Porque tengo los dos números en el denominador, de ese número complejo Z, entonces hay que operar y trabajar un poquito más, queda una expresión más complicada, que se las voy a mostrar nada más. ¿De acuerdo? Vamos a hacer eso ya que estamos, para dar por terminado y para que vean que ahí se complica un poco. Y bueno, ¿qué quieren hacer? ¿Para una carga resistiva inductiva o para resistiva capacitiva? ¿Hacemos resistiva inductiva? Era la que estaba acá. Habíamos dicho al principio que poníamos XL mayor que XC. Entonces, Z igual a R más. Vamos a escribir primero toda la expresión. XL menos XC. ¿De acuerdo? En forma genérica estoy escribiendo esto mismo, ¿no? Ahora, vamos a hacer la suposición que XL es mayor que XC. O sea, pesa más la carga de característica inductiva que la característica capacitiva. Por lo tanto, esto me va a quedar como Z igual a esto que habíamos dicho que se llamaba X, forma genérica, que era la reactancia, va a quedar con el signo. ¿Con qué signo? Positivo. Positivo, correcto. Entonces me va a quedar así. ¿Están de acuerdo? Sí. Esta es la impedancia que quiero ver si esto es. O vamos a ponerle si tiene XL. Yo quiero ver esto. Ahora lo borramos acá, que es una Z. ¿En qué se transforma cuando la escribo en forma de impedancia? Y aplicando ¿qué? La definición. Entonces, no perderlo de vista y que me quede un poquito más de lugar. Lo que escribe Z igual a R más JX. Y esto es lo que voy a ver en qué se transforma. Y bueno, aplicando la definición, es esto que está acá, ¿verdad? La inversa. La admitancia es la inversa de la impedancia, como hemos demostrado. Bueno, acá lo que hay que hacer es escribir en prima. Acá está más difícil porque está en binómica, pero es mucho más útil para resolver un montón de cosas que vamos a aprender a resolver el año que viene. Por eso la expreso en forma binómica, aunque sea más complicado. Voy a poner R más JX. Bien, esto ya lo tienen presente, así que lo borro. Bueno, vuelvo a la misma pregunta. ¿Qué tengo que hacer? Despejar la Z del denominador. ¿Por qué tengo que multiplicar para eliminar el operador imaginario del denominador? El conjugado del denominador. Por el conjugado de Z, o sea, tengo que multiplicar por R menos JX arriba y abajo. ¿De acuerdo? Numerador y denominador.
Por lo tanto, tengo R menos JX en el numerador. Y acá tengo R por R cuadrado. R por menos JX tengo menos JRX. Y acá tengo más J. Vamos a poner más J, vamos a escribirlo RX también. Y acá que tengo más por Menos menos, J cuadrado. Una diferencia. J cuadrado con el es menos 1, con el menos me da más. Y me queda más X al cuadrado. Por lo tanto, esto y esto se simplifica y abajo me queda R cuadrado más X cuadrado. ¿Cómo es que le queda más, profe? Acá, Claro. mirá, más por menos, menos. J por J, menos J cuadrado. J cuadrado vale menos 1. Claro. Por X Claro, claro. cuadrado. Acá te queda 1 y acá te queda X cuadrado, que es lo que puse. Y en el numerador queda exactamente lo mismo. R menos J. Y si lo trabajamos un poquito o miramos un poquito, miren acá. ¿Qué tienen acá? ¿R cuadrado más qué? X al cuadrado. Más 5 cuadrado. Más X al cuadrado. Igual voy a hacer un paso previo. Como esto es un número en el denominador y acá tengo un signo menos, o sea, tengo dos términos, voy a separar en términos. Puedo hacerlo perfectamente. Acá tengo R. Tengo R cuadrado más X al cuadrado, acá tengo menos J, acá tengo X, y acá que tengo lo mismo que antes. R cuadrado más X cuadrado. Fíjense que todo esto que está acá, todo esto que está acá, ¿sí? ¿Qué son? ¿Qué es esto? G. En la parte real de un número complejo, como bien vos dijiste, G, que es la parte real de lo que yo había definido en forma genérica como admitancia. Había dicho que la admitancia la llamábamos I y tenía una parte real que la llamábamos G, que era la conductancia, y podía ser más o menos una parte imaginaria que se llama susceptancia. Por lo tanto, fíjense, para una impedancia que es de características inductivas, o sea, tiene un signo positivo de impedancia, fíjate que está correspondiendo que esto ahora es I igual a G menos JB. Igual, por lo tanto, como bien dijiste, G ¿a qué es igual? ¿Qué es lo que puse en azul? Es R cuadrado más X cuadrado y B, que la susceptancia es que X sobre R cuadrado más X al cuadrado. Espero que cargue un poquito el marcador. Entonces, ven que por eso yo les decía, puede ser alguna otra cosa, puede ser algo más completo o más complejo que el coeficiente que nosotros denominamos como conductancia. Y lo mismo el coeficiente que denominamos como susceptancia, que es esto que está acá. Ahora, mirando un poco esto. ¿Esto qué es? El módulo de la impedancia. Es el módulo de la impedancia. Hace una cosa,
la raíz pasara de este lado. ¿Qué tengo si paso la raíz de este lado? Tengo el módulo al cuadrado, esta raíz pasa como cuadrado, y acá ¿qué me queda? Del otro lado, me queda la suma del cuadrado de la resistencia y de la reactancia, ¿de acuerdo o no? Sí. Sí, podemos reemplazar. Entonces, ¿sabés qué es el denominador? El cuadrado del módulo. ¿Y qué es el otro denominador? Lo mismo. ¿Llega a ver ahí? Sí, se ve bien. El cuadrado del módulo. Es decir, que la conductancia es la parte real de la impedancia dividido el cuadrado del módulo de toda la impedancia, y la susceptancia es la parte imaginaria del complejo Z dividido el módulo de todo este número complejo. ¿Ven? Se complica la cosa, ¿eh? No es que es la inversa directa de cada uno de los elementos. Por eso lo hice esto. Nada más que por eso, para que vean cómo hay que trabajarlo. No vamos a hacer ejercicios complicados a nivel de que vamos a tener ramas que tengan resistencia y reactancia, ¿sí?, en cada una de ellas, para que tengan que hacer el invertirlo y después sumarlo para obtener la impedancia equivalente o la admitancia equivalente, que hay que ver desde la fuente hacia la carga. No, se las voy a complicar, no es la idea, es para que lo vean nada más. Tienen el apunte y con esto tienen un pantallazo de la admitancia en forma completa, ¿de acuerdo? Ahora lo que vamos a volver es el circuito paralelo y vamos a ver cómo vamos a calcular un circuito simple. ¿Qué quiero decir con simple? Que en la rama paralela tengas una resistencia o una inductancia o una capacidad, o los tres, pero separados. Y ahora van a ver por qué. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Dicho de otra manera, los circuitos series se trabajan con la segunda de Kirchhoff y con la Z, o sea, con la impedancia. Los circuitos paralelos lo vamos a trabajar, y ahora lo vamos a demostrar, con la admitancia. ¿Por qué? Y porque justamente lo que aplicamos es la primera de Kirchhoff en el circuito paralelo. De la misma manera que en el circuito serie habíamos aplicado la segunda de Kirchhoff. Dicho de otra manera, esto que es una malla, ¿verdad? Una malla simple. Nosotros mallas, o método de mallas, respondían a ecuaciones de equilibrio de tensión. ¿Sí o sí? ¿Se acuerdan de eso? Tiene que decir que sí. 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 Bueno, y nodos, ¿qué era? Ecuaciones de equilibrio ¿de qué? De corriente. Corrientes. De corrientes. Es decir, si vemos un circuito paralelo, responde a ecuaciones de equilibrio de corriente. Se resuelve por el método de los nodos. Si vemos una ecuación, si vemos un circuito serie, responden a la segunda de Kirchhoff, o sea, ecuaciones de equilibrio de tensiones. Lo resolvemos por mallas. Bueno, dicho esto y visto esto así a grandes rasgos, lo que resta ahora es, como les dije, no aplicar la segunda, sino aplicar la primera aquí, que es lo que vamos a hacer.
Entonces, ¿cuántos nodos ven ahí? Acá, ¿no? En este circuito. 3. No, ¿Cuántos? 2. 4. Yo veo dos. Este punto y este punto están al mismo potencial, por lo tanto es un nodo. Y acá lo mismo, que yo le haya puesto un poquito no quiere decir que sea un nodo. Si yo le hubiera puesto acá algo, como sea una resistencia, entonces sí, porque estarían a distinto potencial. Pero no. ¿Está bien? Bueno, ¿quién me dice? Yo quiero aplicar la primera de Kirchhoff. Acá apliqué nodos, acá apliqué las caídas de tensión, o la segunda de Kirchhoff, acá voy a aplicar la primera de Kirchhoff. La voy a aplicar en este nodo. ¿Qué dice la primera de Kirchhoff? Vamos, ayúdenme. IR Aquí es igual la corriente que entra. IR más IL más IC. Puede pasar restando la corriente y le queda la cuestión de equilibrio. Perfecto. Esta también es una ecuación de equilibrio, ¿eh? Tenés razón, yo te entiendo lo que quisiste decir. Y esta la pasas para el otro lado y dices, la sumatoria de las corrientes que concurren es igual a cero. Entonces las que entran son positivas, las que salen son negativas y te la va a cero como corresponde. Bueno, acá la pusimos ya en forma, la escribimos en forma explícita, ¿no? Dijimos que las que entran es igual a las que salen y bueno, por eso están de un lado las que entran y de otro lado las que salen y todas consideradas como positivas. Bueno, entonces, aquí es muy, pero muy importante. ¿Esto qué es? ¿Una ecuación de equilibrio de qué? De las Tensión. Tensiones. ¿Y es suma qué? Las caídas de tensión. vectorial. Suma vectorial. ¿Y acá qué tengo? Corrientes. Ecuación de equilibrio. Suma vectorial de ¿Qué corriente. es suma qué? Vectorial de Es corriente. suma vectorial. Pierdan de vista lo mismo que habíamos visto con el circuito serio. Por lo tanto, aquí es igual y por R. O sea, vamos a calcular cada una, ¿sí? Para poderla sumar. Acá tenemos una tensión aplicada U, por lo tanto, en cada rama vamos a tener la corriente IR, la corriente IL y la corriente IC. U sobre R. Se podría hacer igual de una manera más. U sobre R J. U sobre más XL. Sí. J. U sobre XL. U sobre qué? XL. JXL. Sobre JXL. Más qué? Entre paréntesis menos. U. Ah, no, espera. Vos me dijiste IL es igual a U sobre JXL. Perfecto. Más. Y sea que es igual. U sobre A JXC. U menos. Menos JXC. ¿Están de acuerdo? Sí. Mírenlo bien, razónenlo, porque ahí está justamente la clave. Lo demás es todo operar con los números complejos. Pregunto, ¿qué puedo sacar factor común acá? U.
Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Piensen en lo que estuvimos viendo. Y habíamos Sumar la visto resistencia de manera paralela. la admitancia era G más menos JB. ¿Sí? Les hago una pregunta. Si yo esto lo considero como una impedancia, una impedancia, vamos a llamarle ZR, a la impedancia que está en esta rama, ¿de acuerdo? Y ZR, si yo lo quiero escribir como admitancia, ¿cuánto vale? ZR es R más sobre J0, ¿están de acuerdo? Claro. ZR es R más J0. Lo escribo así para que les quede claro. Si yo quiero escribir a ZR como admitancia, la voy a llamar admitancia R. ¿A qué es igual? 1 sobre ZR. Bien, 1 sobre ZR, muy genérico estuviste, correcto. O sea, 1 sobre R más J0. ¿Y esto a qué es igual? R sobre Z cuadrado. No. Te lo está 1 diciendo sobre R. 1 sobre R. O sea, si la impedancia tiene solamente componente resistiva, 1 sobre ZR es R. 1 sobre R es 1 sobre R. Por lo tanto, IR es igual a 1 sobre R. ¿Cómo se llama la parte real de la admitancia? Conductancia. Conductancia. O sea que 1 sobre R es la conductancia de esta rama, ¿de acuerdo? Así que yo esto, ahora lo dejo, porque todavía me falta hacer algo más, pero va a ser esto que está acá. Sigamos, miremos un poquito esto que está acá. Porque en forma directa no se van a dar cuenta. ¿Qué tengo acá? Y L. Tengo esto, ¿sí? Podemos ¿Qué es decir eso que que está la ahí? A ver, admitancia ¿qué es lo que hay que hacer? inductiva, No te escuché porque te hablé encima. admitancia Sí. inductiva, digo. Sí, ¿y cómo se llama? B Susceptancia. Susceptancia, B, BL. Pero cuando lo hicimos hace un ratito, ¿qué hicimos nosotros con el operador imaginario que estaba en el denominador? lo multiplicamos por su Con el conjugado. Multiplicamos, dividimos por el conjugado para eliminar la J y esto como queda. Mirá, una vez que hiciste 2 o 3 de estos, lo mirás y decís, tengo la J, tengo este número complejo solo, ¿no? No tiene parte real en el denominador. Tengo esto, bueno, le cambio el signo y es así. Y se llama menos J BL. Ya está. ¿Está bien? Entonces, este J abajo pasa arriba cambiándolo de signo. Así que yo esto lo voy. Y lo mismo acá. 1 sobre menos JXC. Aquí lo le cambio el signo, le dejo la J y es 1 sobre XC. ¿Y esto cómo dijimos que se llama? Sigue siendo un número imaginario, ¿verdad? ¿Cómo se llama esto? JBC. JBC. JBC, que es la susceptancia Capacitiva. capacitiva, como esta es la susceptancia inductiva. ¿Lo llegaron a entender esto así medio mirándolo? ¿Eh? ¿Sí? Sí, Por lo tanto, esto que está acá yo lo voy a reescribir antes de escribirlo
con los componentes G y B. Voy a escribir igual a U ¿Qué? por, acá dejo 1 sobre R ahora, y le pongo menos J 1 sobre XL, mira lo que estoy haciendo, ¿ves? Menos J1 sobre XL, que es esto que está acá, pero pasé la J arriba, por eso cambió el signo, y este menos de J pasa como más, ¿sí? Y me queda más J1 sobre XL. Me quedó medio chiquito ahí, pero bueno, esperen. Si saco factor común, uno de los dos signos, ¿sí? O el más o el menos, saco el menos, por ejemplo, me va a quedar así. ¿Ya? ¿Se entiende? O salté un paso. En realidad salté un paso, pero bueno. ¿Entienden lo que hice? Le metí un paréntesis en el medio igual. Sí, pero ¿Pero se entendió? Fíjense que no cambia. Estoy hablando de lo mismo, pero le cambié el signo, digámoslo en el aire, ¿no? Esto pasó arriba, lo voy a volver a escribir porque quiero que quede claro. Con un poco más de espacio. Me queda menos J1 sobre XL, que es esta J pasada arriba, y este menos J me queda como más J arriba, 1 sobre XL. ¿Está bien? Bueno, el paso que sigue, ¿cuál es? Es sacar factor común J de estos dos términos y bueno, con uno de los dos signos. Yo tomo el signo menos, menos J. Si yo saco factor común menos J, acá adentro me queda 1 sobre XL. ¿De acuerdo? Y como saqué el menos, voy a tener que ponerle menos 1 sobre XL. Menos con más es menos con menos es más. Estamos hablando de lo mismo. Ahora sí hacemos el paso que sigue. ¿Cuál es el paso que sigue? ¿Cuánto es 1 sobre R? ¿qué? Conductancia. R es G. La conductancia. ¿Cuánto es o qué me representa 1 sobre XL? La sustancia inductiva. La Sustancia inductiva, correcto. Sustancia inductiva. Correcto. ¿Y qué me representa 1 sobre Más sustancia sustancia La de sustancia capacitiva. capacitancia. la sustancia capacitiva? Este igual viene de acá, ¿eh? Acá me estaría... No, dejemos esto por un lado. Entonces volvamos a la corriente. La corriente me queda igual a U por lo que tengo acá. G menos J, paréntesis, de C. Ahí. Bueno, vamos a borrar. Es bastante más engorroso trabajar con la admitancia, pero es una cuestión de costumbre. Voy a escribir un poco más. Y igual a U, voy a repetir. Pero esto, ¿qué dije que era? Que ya lo borré. Esto que está entre Admitancia. la admitancia. Por lo tanto, la escribo con su letra. Ajá. ¿Y esto qué es?
A ver, espera, vamos a hacer una cosa. A ver si se les ocurre algo. Vale, es lo mismo, vamos a dejar la corriente. ¿A qué es igual la admitancia? ¿Cómo la habíamos definido de forma genérica? Que 1 la sobre Z. constancia, Correcto, 1 sobre Z habíamos dicho, ¿no? Que era la inversa de la impedancia. Bueno, entonces en vez de poner esto, esa admitancia, la dejo y pongo 1 sobre Z. Lo mismo que dividir por Z. ¿Qué es esto? ¿Qué es I igual Sobre Z. a U sobre Z? ¿Qué es? Bueno, justo esta no la recuadré en el centro. Si Z lo pasamos acá en este recuadro dividiendo, me queda la corriente. O sea que, ¿qué es esto? ¿Esto qué es? Ley de Ohm. ¿Esto qué es? Ley de Ohm. ¿Esto qué es? Ley de Ohm. Estamos hablando de lo mismo, chicos, a eso quería llegar. O sea que esto qué es. Lo que recuadré primero. Otra manera de escribirle de Ohm. Ley de Ohm. ¿Qué escribimos? Mira, escribí el producto. Yo lamento que tenga que borrar tanto, porque a mí me sirve y a ustedes también, pero estas cosas presentes en el pizarrón, ¿no? Pero bueno, no tengo otro remedio. Por eso, lamentablemente, por eso es que lo siento esto, que tengo que borrar. Pero traten de no perder el equilibrio, igual está en el apunte. A ver, cuando hacíamos método de nodos, ¿se acuerdan a que era igual la matriz, una matriz de conductancia por una matriz de tensiones? Aquí era igual. Cuando escribíamos las matrices, el G11, el G12, ¿se acuerdan de eso? Para fuentes. Claro, ¿qué hacíamos? Escribíamos en continuo, estoy hablando. E por B, ¿a qué es igual? A la matriz de corriente, ¿se acuerdan de esto? Sí. De forma matricial, ¿no? Ya hacíamos el G11 por B1, ¿sí? Menos G12 por B2, ¿no? Igual a la sumatoria de todas las corrientes que había. ¿Se acuerdan de eso? Sí, Era la matriz de la conductancia. Vamos más atrás. Cuando hacíamos mallas, ¿qué hacíamos? Perdón, en continuo. R por I. ¿No hacíamos esto? sí, La matriz de resistencia por la matriz de corriente igual a la matriz de tensión. Acá era la matriz de conductancia por la matriz de tensiones igual a la matriz de corriente. En alternas lo mismo. Si lo hablamos como matriz en circuitos más complejos con varias mallas, esto es la ley de Ohm matricial. Nada más que con números complejos adentro de esos coeficientes de la matriz. Bueno, y esto es lo mismo. Esto es la matriz de la admitancia en lugar de la matriz de la conductancia. Por la matriz de tensiones igual a la matriz de corriente. Nada ha cambiado. Nada más que lo que cambió fue la excitación. Que no es más una tensión continua, sino es una tensión alterna. Y acá estamos viendo nada más que con el circuito simple, ¿no? ¿Está? ¿Se entendió? sí. Bueno. Vamos a empezar a hacer ejercicios de esto y vamos a empezar a hacer ejercicios simples. Ah, una cosa, acá. ¿Cuál es el dato que se mantiene constante? Mirando esto, quiero que a ver si se lo dan cuenta.
¿Y qué es lo que vamos a tener que sumar vectorialmente? ¿Cuál era acá el tema? Acá, ¿cuál era el dato que se mantenía constante? ¿Y qué sumábamos después para obtener el diagrama o el fasorial de tensión y corriente? Sumábamos las tensiones vectorialmente, pero está diciendo esta ecuación. Acá lo que va a haber que sumar son las corrientes, pero hay que hacer la suma vectorial. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a tener suma de corrientes y una misma tensión aplicada a cada una de las. Acá no, acá la tensión aplicada, si bien acá es única, pero lo que en realidad en cada elemento lo único que es igual y se mantiene no es la tensión que es acá, sino es la corriente que atraviesa cada uno de los elementos, ¿de acuerdo? Eso es como dato para tener en cuenta, para resolver y para que después hacer los diagramas fasoriales de tensión y corriente. ¿Está? Bueno, vamos a empezar a hacer algún circuito hicimos, ¿verdad? ¿O no? Llegamos a hacer algún De circuito. serie hicimos De uno. paralelo no. No, paralelo no. ¿Y serie? Sí, de No serie recuerdo. hicimos uno. Sí, sí, hicimos en la clase pasada. Por eso hicimos de serie. Bueno, vamos a hacer entonces un circuito paralelo. Vamos a darle datos y vamos a empezar a trabajar sobre este. Este ya lo voy a borrar. No, para lo que está, me puede servir de referencia. Entonces, anotemos acá sobre este mismo circuito, si no utilizamos tanto el borrador. R igual 10 son, inventando, L igual 30 milihenrios y C igual 1000 microfarads. Estos son los datos y la tensión vamos a ponerle, para hacerla fácil, 100 volt con ángulo cero. Bueno, piénsenlo, tienen los apuntes al lado, les doy 2 minutos y lo empezamos a resolver, más que todo para que tiren las ecuaciones, para que vean cómo encararlo, para que empiecen a tener dudas, que de eso se trata, ¿de acuerdo? Así que vayan mirando lo que tienen, si es que tienen algo. Se me apagó la... ¿100 volt?
Chicos, ustedes vieron cuando yo estaba escribiendo, ¿verdad? Se apagó la cámara por un momento. Por eso me llamó la atención, porque acabo de ver y aparecí, no sé qué toqué, seguramente he tocado algo, pero vieron, mientras yo estaba hablando, vieron todo el pizarrón, lo vieron completo, ¿verdad? Sí, sí. Cuando estaba dando los datos, sí. Después dijo 100 gol y se apagó la cámara. No sé qué pasó, sinceramente, porque no había tocado nada. O si toqué, no me di cuenta. Bueno, pero la explicación se veía perfecto. Sí, la Sí, explicación se profe, ve. hasta cuando terminé de explicar, sí. Bueno. Vamos pensando todos igual en voz alta. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? ¿O qué datos Pasar, tienen? Calcular XL y pa- calcular XE. pasar la inductancia, la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva a uno a Henry y otro a Faradio. Sí, ahí no hay un dato que no les di porque lo di por, por implícito, ¿no? La frecuencia. Correcto. Pero bueno, supuse que iban a adoptar 50 Hz. Primero no tendríamos que escribir la ecuación de equilibrio. Lo primero que tenés que hacer es, como dijeron por ahí, es obtener los valores de reactancia inductiva y reactancia capacitiva, dado que como datos se dieron la inductancia y la capacidad. Entonces tenés que hacer XL igual a omega por L, o sea, es igual a 2 por pi por la frecuencia por L, L, que es la inductancia, expresarla en henrios, o sea, vas a tener que multiplicar ese número que es 30 por 10 a la menos 3, y lo mismo con la reactancia capacitiva, que es 1 sobre omega C. C lo vas a tener que expresar en faradios, o sea que ese número es 1000, lo vas a tener que multiplicar por 10 a la menos 6, para que quede en su unidad que es faradio. Entonces, una vez que tenéis cada una de las reactancias, la resistencia lo tenés que hacer las inversas de cada uno de los elementos. Como cada elemento en cada rama está solito, es fácil, es hacer 1 sobre R para G, 1 sobre menos JXL pasa a ser, perdón, menos, no, JXL pasa arriba como menos JXL, 1 sobre XL, y lo mismo SBL, y lo mismo con la reactancia capacitiva, que sería 1 sobre menos J omega C. ¿Está bien? Entonces eso, cuando lo pasas, ese operador J pasa arriba como positivo, te queda 1 sobre J arriba y el valor que corresponde. Y eso haces después la diferencia, perdón, después haces justamente la ecuación de equilibrio. Estaba pensando, mirando la otra configuración. Entonces después, sí, como vos dijiste, sumás IR o calculás IR y L y C. Aplicando lo mismo que estaba ahí, que era la primera de Kirchhoff en el mundo. Ya le estaba agregando otra cara.
Lo primero, Profe, micro era por 10 a la menos 6, ¿no? microfaradio, sí, esto es lo primero que Sí. hay que hacer. Entonces, esto es 2pi frecuencia por n, y esto es igual, voy a hacer acá abajo, xl igual a 2 por pi por 50 por n, que es 30, por 10 a la menos 3, y esa cuenta después la ponemos aquí. Y hacemos xc igual 1 sobre omega c igual 1, 2, pi frecuencia por c igual 1 sobre 2 pi por 50 por, voy a poner, en vez de poner 1000 pongo 10 a la 3 y arriba pongo 10 a la 6 en vez de poner por 10 a la menos 6 abajo. ¿De acuerdo? Y eso me da, no sé calcular porque me inventé. Díganme ustedes cuánto les dio XL y cuánto les dio XL. XL le queda 94,24. 9,4. Claro. Sí, sí, 94. 9,4, 24. ¿y cuánto da XC? 1 sobre pi. 1 sobre pi. A mí la XL me dio 9,4. La coma un poco a la izquierda. Claro, porque no es es dividido. ¿Cuánto da entonces? 9,42. Claro, la coma al costado. Listo. ¿Cuánto da XC? A mí me dio 0,32. Me dio a mí. 0. 3,18. A mí me Mira dio bien. 3,18 también. Bueno, acá tienen que tener mucho cuidado. Por eso yo les decía, traten de no trabajar tanto con la calculadora. Si fíjate, 2 por 50 es 100, o sea, me queda 10 arriba. Y sale. Sí, está bien, es este el número. 10 dividido 3,14 era esto. ¿Eh? Anda ahí. Bueno, tenemos XL y tenemos XC. Entonces, puedo calcular cada una de las corrientes. ¿Cómo calculo IR? U sobre R. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Sí. ¿Cuánto vale U? 100 con ángulo 100. 0. 100 volt con ángulo 0. ¿Cuánto vale R? 10 Yes. ohm. 10. ¿Cuánto vale 100 Yes. con ángulo 0. Sí, 10. tensión tensión aplicada sobre un elemento resistivo puro y la corriente que lo atraviesa? ¿Cómo tienen que estar? En fase. En fase. Ese es el concepto, eso es lo que pretendo, chicos. El concepto. Entonces, mirando este simple circuito, vos sabés que no importa la fase que tenga cada tensión, no me importa si esto es 0, si es 30, si es 60, si es 90, no importa. Yo sé que la corriente en esta rama, debido a que tengo una resistencia solamente, me tiene que ser el mismo ángulo que la fase de la tensión. Es decir, tensión y corriente están en fase en un elemento resistivo puro.
Por lo tanto, ¿qué puedo borrar acá? Voy a dejarlo acá. Y R igual a 10 por ángulo 0. Bueno, listo esto. ¿Qué voy a calcular ahora? Y L. Y L. Bueno, a ver, Facundo, decime cómo calculo IL. Facundo Benvenuto, Sí. ¿no? Claro. ¿Qué tenés que calcular? ¿No escuché bien? Y L. Mira, lo que está acá. La IL. tensión ¿A qué es igual? a la tensión sobre XL. Al fasor de tensión dividido ¿qué? La componente imaginaria de XL. Sí, ahí la arreglaste. La Sí, componente imaginaria. la dije más linda. J, XL. Sí, ¿Está bien? sí. Bien. ¿A qué es igual esto? Vamos a escribirlo con valores. 100, ángulo 0. ¿Y acá qué pongo? Oh, 942. Sí. Bueno, Un ¿qué ángulo tengo que 90. hacer acá? Ángulo 90. No te escuché, discúlpame. ¿Qué tengo que hacer? Con ángulo 90, dijo. ¿A quién? A la impedancia inductiva. Claro. ¿Eso me quisiste decir? Sí, O sea, me dijiste expresarla en polar. Ahí la tenés en dinómica. Expresarla en polar. Entonces es módulo, que es lo mismo, que es sí. la raíz cuadrada de esto, que es esto al cuadrado, que es exactamente lo mismo, pero este J está diciendo que está rotada 90 grados. ¿Quién? La reactancia inductiva. Bueno, Sí. ¿cuánto da esto? 10,61 en polar te lo digo, ¿Eh? a menos 90, fi. Nunca hubiera pensado que me iba a quedar tan lindo, ¿no? Con los valores, digo. Porque los acabo de inventar. Está bien, es correcto. Entonces lo vamos a escribir por acá y vamos a poner IL igual 942 con ángulo 90. Che, ¿esto está bien o está mal? Está bien. La tensión se adelanta 90 grados a la corriente. Mm, La tensión está con ángulo 0. Yo hago Claro, un dibujito y la pongo acá. Y la corriente, abajo. ya que me comí el menos acá, me estaba mirando, la corriente va acá. Y esto es menos 90 grados. No está bien esto, está perfecto. Y eso pasa porque tengo una tensión aplicada a un elemento inductivo puro, por lo tanto la corriente que atraviesa ese elemento va a trazar respecto de la tensión aplicada. O dicho de otra manera, la tensión aplicada adelanta 90 grados respecto de la corriente que lo atraviesa al inductor, que es lo que vimos en la teoría. Está perfecto. ¿Alguien tiene alguna duda sobre esto? ¿Quiere preguntar algo? Bueno, borro.
Nicolás Castelic, ¿qué tengo que hacer ahora? Para calcular IC, Calculo y sé, dale, decide. y tendría que hacer U sobre la reactancia capacitiva. ¿Qué pongo acá? Decime qué pongo acá. XC. ¿Listo? Sí, y al lado diría 3,18. Menos JXE. Sí, 3,18 a la menos 90. Pero entonces, Directamente. ¿acá dónde está el menos 90? Menos JXE. Claro, sería menos JXC. Claro. Bueno, ojo, Sí, sí, sí. hay que ser precisos. Entonces, esto es menos J, XC. por lo tanto es menos J 3,18. 3,18. Y ahora sí, IC es igual a 100, que no varió, y esto sí, como vos dijiste, este 3,18 a la menos 90. 18, y esto me está diciendo, por lo tanto, ¿cuánto da esto? A ver. 31,44. 31,45. No, uno solo que no escuché. 31,44. Y el ángulo sería 90. Lo ponemos acá. Y haciendo el mismo razonamiento, ¿qué nos damos cuenta? Que la corriente en un circuito capacitivo puro va a estar, ¿qué? 90 grados adelantando respecto de la tensión aplicada. O sea, si esto es 0, esto tiene que ser 90. Y es lo mismo que el caso anterior, pero en adelanto la corriente. Bueno, y ahora, Calculamos la I total. ¿cómo? Podemos calcular la I total. Debemos calcular la I total. Como esto está bien, ya lo borro. Esto también, porque ya lo tenemos por ahí, y si no me lo dicen ustedes. A ver. Vamos a recorrer un poquito. Franco Calizaya. Contame, ¿cómo calculo la corriente que pasa por acá? O sea, la corriente total. Tengo las tres corrientes acá, ¿verdad? En cada una de las ramas. Lo convertimos en su forma binómica y la sumamos. Pero si mirando acá no podés decir cuánto va a dar. No.
Sí, con un poquito de experiencia y buena voluntad lo sacarías, pero lo que dijiste es correcto. Está bien, querían, o sea, que la suma, vos lo que me estás diciendo es esto, ¿no? ¿Me estás diciendo esto? Sí. Correcto. Lo que dijiste está bien, es más laborioso, acá lo podríamos hacer mirando un poco. Vectorialmente puede salir. No, es que está bien, lo que él dijo, él al decirme, pasarlo a forma lo convertimos en forma binómica, me está diciendo, es la suma vectorial, yo lo tengo que convertir en forma binómica para sumar los reales entre sí y los imaginarios entre sí y después obtener el valor de la corriente, ¿no? De esa manera. Yo lo que lo quería llevar era a que meta la pata de otra manera, pero no. Aprobó, bien. Entonces, mirando, decime cómo lo convertirías. Eso sí te pido que lo digas mirando. Franco, dale. Eh, 10 por coseno de 0. Estás muy técnico. Él lo que está diciendo, hace 10 por el coseno de 0 más J10 por el seno de 0. Me está aplicando ¿qué? ¿Alguien sabe lo que él me está diciendo? Está bien lo que estás diciendo, vamos a empezar por ahí. Él se olvidó un poco del ángulo, que acá está fácil, ¿no? Y me dijo, esto expresado en forma polar, como supongo que está acá, ¿verdad? Entonces, esto en forma polar y con argumento phi, ¿sí? Se transforma en el módulo de i por el coseno del phi más j, módulo de la corriente, por el seno de phi. Es esto lo que me dijiste, ¿verdad? Sí. Bien. El módulo es 10, ya lo vemos. El ángulo es 0, por lo tanto es 10 por el coseno de 0 más j módulo de la corriente, que es 10 por el seno de 0. Está aplicando la identidad de Euler. Está bien lo que está haciendo. Pero acá yo lo que te quería decir, mirando si el ángulo, sabés que es 0, este fasor de corriente en R tiene componente real. Por lo tanto, este año no nos voy a volver loco con esto. Si bien está en el apunte y me alegro de que le hayas pegado una leída, lo que pretendía era, me conformaba porque me dijeras 10 más J0. ¿Por qué? Y bueno, porque el ángulo es 0, tengo componente real. Implícitamente me lo dijiste con lujo de detalles. ¿Está bien? Aplicando la fórmula completa. Pero bueno, mirando te das cuenta, ¿no? Pero muy bien. Bueno, ya que estamos, esto es cierre. Decime, acá le voy a poner IR. Acá voy a poner IL, para sumarlo así. Decime IL, mirando. De paso, que todos vayan mirando y vayan analizando cómo lo paso rápidamente a polar, a binómica. Me tenés que decir algo así. Dale. Dale, Franco.
Tenés toda la presión, dale, no te hagas problema. Un valor imaginario, el mismo, ¿Cuál sería? menos 9.42. Correcto, correcto. El módulo va a ser el mismo, la expresión que tenés que tener en la cabeza, o que van a tener que tener en la cabeza más adelante, es lo que escribí antes. Pero es J, seno, perdón, 9,42, J seno de menos 90. O sea, se proyecta esto, visto este fasor, ¿dónde está? ¿Cuánto vale en distancia este fasor? 9,42. ¿Y dónde está? ¿Dónde está acá? ¿Quién te lo dice? Pero Negativo. lo argumento y te dice que está en menos 90. O sea que acá tengo menos 9,40 en el eje menos J. Y este será Profe, disculpa, una pregunta. ¿La IL no es 10,61 con un ángulo de menos 90? Porque 9,42 es la XL. yo los cálculos no los hice. La corriente nos dio Sí, 9,40. profe, es 10,62. Bueno, entonces lo copié mal en función de un cálculo que estaba equivocado que me pasaron. No los estoy haciendo, no hice las cuentas, pero no importa. ¿Cuánto dijiste que es? 10,62. 10,62. ¿Por qué apareció 9 acá? Porque el 9,42 era la XL. Entonces lo copié mal. Bueno, porque me acuerdo que daban los números muy parecidos, por eso. Bien, gracias. Entonces esto, pero el concepto es el mismo, 10,62. Pero bueno, mirando esta corriente que es 10,62 de módulo, sé que me está diciendo esta magnitud. Esto es 0 y esto es 10,62. Y el ángulo menos 90 me está diciendo que está rotado, ¿sí? En menos 90, o sea que tiene proyección 100% sobre el eje imaginario negativo. Por lo tanto, va a ser 10,62 su módulo, que lo pongo acá, y como dije que con su ángulo negativo, y es todo imaginario, es este. Y como no tiene proyección esta corriente que yo marqué acá sobre el eje real, y además me lo dice este ángulo, ¿verdad? Es 0. ¿Se entendió? O sea, IL es 0 real menos J 10,62. ¿Qué es esto que está acá? ¿Qué es esto que está acá? Yo lo que pretendo con esto es que se vayan familiarizando. ¿Dónde estaría IR? Y bueno, IR está acá. Y esto vale, no me quiero equivocar, 10. Y esto sería IR. Y esto ahora, para que se me pone de negro, vamos a ponerle IR. ¿Está bien? Bueno, ¿qué me falta? Me falta, Y C. borro este dibujo, y me falta IC. IC, mirando acá, lo dejo en blanco. ¿Esto está bien, che, o me equivoqué o nos equivocamos? Sí, ese está bien, profe, está bien. Bueno, Sí. a ver, hagan silencio que lo agarro a ver a quién agarro. En realidad no quiero agarrar a nadie, es solamente para que nos vayamos conociendo. Matías Mele, decime, ¿qué hago? Hola, profe.
Esto quiero, que me lo digas en forma binómica. Así practicamos todos un poco. Si no lo sabés, no te hagas problema. Si no, y listo. La próxima. Y C. Y C, dale. 0 más J 31,44 dice. Perfecto. ¿Por qué 0? Y bueno, por lo mismo que hicimos antes. 0 más, que lo dice el ángulo, J 31,44. Y todo esto son ampliados, ¿verdad? Bien, sumamos, y acá que tenemos IR más IL más IC es igual a I, que es la suma vectorial. Es 0 más 0 más 0 más 10, 10. Y acá que tengo 0, positivo, 31, hagan ustedes esta cuenta. 20,83. Y esa es la corriente total, ¿verdad? Claro. A ver, vamos a seguir avanzando. Manuel Ricardo, ¿anda por ahí? Sí, profe. Bueno, mirando el circuito, sin hacer ninguna cuenta, nada más que mirando el circuito, mirando el valor que dio la corriente, mirando el fasor de tensión, ¿cómo se comporta el circuito visto desde la fuente hacia la carga? O sea, me paro acá y miro para adentro de mi taller, de mi establecimiento. ¿Cómo se comporta? ¿Qué tengo? Mi característica de la Z que tengo instalada de la línea punteada para allá, ¿es función de qué? ¿Qué tipo de circuito es? RL. ¿Cómo? Resistivo inductivo. Resistivo inductivo, esa era la pregunta. ¿Qué opinas, Malena? Sí, está bien, porque la segunda componente es positiva. Malena canta el tango, a ver quién sigue. A ver. Como ninguna. Sí. Francisco Medina, Gabriel, ¿dónde estás? Acá, profe, hola. Francisco, Sí, no hagas lío, Francisco. Es un chiste eso, ¿eh? bueno. Mirando el circuito, viste que dice, no hagan lío, bueno, no hagamos más lío. A eso me refería. Mirando el circuito, misma pregunta, tengo la tensión y tengo la corriente que según me dieron los valores. ¿Cómo es la impedancia vista desde la fuente dentro del establecimiento? Para mí es reactivo capacitivo, porque la corriente adelanta a la tensión. Viste, Malena, si te digo. El circuito es resistivo capacitivo, como dijo Francisco, porque la tensión la tengo con fase cero. Está impuesta, que está ahí, que da datos. Y la corriente adelanta respecto de la tensión. No adelanta 90 grados. Si adelantara 90 grados sería capacitivo puro. Si la corriente estuviera en fase con esa tensión, o sea, me hubiera dado 10 más J0, el circuito se comportaría como resistivo puro. Si estuviera con más J, más un componente reactivo solo, y fuera
con signo negativo, no tuviera parte resistiva, se comportaría como inductivo puro. Es decir, vemos, mirando el fasor de la corriente y viendo las componentes y sabiendo el valor de la tensión, y el valor de la tensión me dice que esto está así, ¿de acuerdo? Es U100 con ángulo 0, y la corriente me dice que es algo en el eje real y un poco más en el eje imaginario. Esta sería, acá yo tendría, miren, 10, y acá tendría 2083. Y esto es el fasor de corriente. Y este es el ángulo, ¿sí?, de la corriente. Entonces, un observador parado acá, si esto está rotando con la pulsación omega, ve pasar primero el máximo de la corriente y después verá pasar el máximo de la tensión. No que esta es más grande y esta es más chica, no importa, ve pasar primero el máximo de la corriente y después ve pasar el máximo de la tensión. No es inductivo puro, no es capacitivo puro, no está en fase, o sea, no es resistivo puro. Yo con esto quiero significar la corriente, ¿eh? No es capacitivo puro, porque acá está la tensión, acá está la corriente. No es resistivo puro, porque las dos estarían en fase. Y no es inductivo puro, porque la tensión no adelanta 90 grados respecto a la corriente. Es resistivo capacitivo. ¿Lo entendieron? Bueno. Sí. Sigamos con Malena. ¿Cuánto mide el amperímetro que puse ahí? ¿10 o 20,83? Si yo te preguntara, el amperímetro está en el circuito, ¿a qué valor acusa? Tengo que hacer el módulo de esa corriente. Bien, Malena, tenés que hacer el módulo de la corriente. No es 10. Elimina la componente. Ninguno de los dos. ¿Es el qué? ¿El valor qué? Valor absoluto. El valor es, bueno, el valor eficaz del correcto, el valor eficaz de la corriente. Entonces, esto sería, ya estamos, no quedó muy lindo, pero es la representación vectorial de la tensión y la corriente total. ¿De acuerdo? Ahora volvemos sobre ello. Y para completar la pregunta, que fue bien respondida, el amperímetro marca el módulo de hora eficaz, que viene a ser 10 al cuadrado más 20,83 al cuadrado, y a eso le hacemos la raíz. Y ya que estamos, alguien que me diga cuánto dio. Así escribe. 23,10. 23,10. Claro. Sí. Eso es lo que marcaría el instrumento X. Bien, sigamos. Manuel Ricardo. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Sí. Bueno, si yo pongo el amperímetro acá ahora, olvídate de esto, lo ponemos acá.
Rápidamente, ¿cuánto marca el amperímetro? Mirando el IR. ¿Cuánto? IR. 10 amperes. 10 amperes. Vos me decís que marca el módulo o valor eficaz de este fasor. Y lo dijiste rápido porque ¿cómo está? En polar. O sea, no tuviste que hacer este cálculo, ¿no? O visto acá, te dabas cuenta fácilmente también. Porque no hay una componente imaginaria en la corriente, ¿de acuerdo? Y lo mismo con IL y lo mismo con IC. Bueno, sigamos. Vamos a borrar. Me queda un poquito. Vamos a hacer el fasorial completo. Bueno, tengo que hacer el fasorial, pero de todo. Yo creo que ya a esta altura lo podemos, lo pueden hacer. Pero bueno. A ver, vamos a... Chan, ¿estás ahí? ¿No tenés micrófono? Oh, bueno. Vázquez, ¿anda por ahí? Hernán. Sí, hola. Dale, decime, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer el fasorial. ¿Cómo lo harías? Ayúdame. Sí, yo lo hago. Bueno, pensando en el eje real, podría trazarlo la corriente en R de 10 amperes. Vamos a hacer una cosa, vamos a trazar el eje. O un par de ejes. Vamos a empezar por ahí. Dale. Sí, o podría empezar con la tensión. Sí, 100 volts con ángulo cero. deben empezar con la tensión, porque es común a cada rama. Como acá la corriente era común, ¿sí? Porque era la misma que atravesaba todos los elementos, por lo tanto, lo que me aparecía como desfasaje era UR o LUC, respecto de quién, de I. Y acá, ¿quién va a aparecer como desfasadas? IR y LC respecto de U. Por lo tanto, vengo acá, me fijo, y U vale 100 con ángulo 0. Vale, yo lo hago no en escala, pero sí sé que esta quién es. U. ¿Está bien? Sí. Como ¿sí? O la tensión o diferencia de potencial impuesta en cada uno de los elementos que están en paralelo. O sea, todos sometidos a la misma diferencia de potencial. Correcto. Bueno, ¿qué sigue? Dale. Bueno, ahora sí podría trazar IR. Bueno, a ver, pensando En fase con y mirando cómo tiene que estar IR respecto a la tensión aplicada. Está en fase. ¿Cómo? Está en fase. Está en fase, porque tiene un elemento resistivo y vos ya sabés que tensión y corriente están en fase. Déjame ver. 10, 10, 31. Bueno, vamos a poner 10 acá. ¿Este quién es entonces? IR. Bien, correcto, seguí. ¿Ahora qué hago? Bueno, podría seguir con IL. Dale. En el eje J negativo, 10,62. Sí, vos
como sabes mucha álgebra de números complejos, decís, hago esto, represento este número complejo con lo que dice acá, es decir, no hay que tiene las cuentas, está bien. Pero además vos sabés también que la tensión, que la tensión sobre el inductor adelanta respecto de la corriente 90 grados. Y como acá está en este cero, la corriente, como bien dijiste, tiene que estar más o menos coincide, lo hacemos ahí más o menos. Y esto que está acá, ¿cómo se llama? IL. IL. ¿Listo? ¿Qué sigue ahora? IC en el eje J positivo sería el contrario de IL. Lo que dije, nunca me queda bien, siempre me falta algo. ¿Y esta quién es? IC. ¿Ya cuánto está? A 90 grados respecto de que de la tensión aplicada. ¿Por qué? Porque es una carga capacitiva pura y ustedes saben que el incapacito la corriente adelanta 90 grados. Bueno, ¿qué hay que hacer ahora? La suma de las tres corrientes sería una suma vectorial. Vamos a suponer que lo estoy haciendo bien. Y acá, esto lo llevo acá y lo resto, ¿verdad? O sea, ¿Está bien llamarlo vectorial cuando son fasores? ¿Está bien llamarlo vectorial? ¿Se podría decir complejo o fasorial? Sí, puedes decirlo como suma vectorial, sí. Ok. O sea, acá lo tenemos que hacer punteado, ¿no? Para que... Y acá lo hago lleno. ¿Y esta quién es? La que hice en verde. Y sería la I del amperímetro. La I total. Sí. ¿Y cuál sería? ¿Esta o esta? No, el módulo. Ese. Correcto, esto sería el módulo. O sea, esto que está acá. ¿De acuerdo? ¿Y este ángulo quién es? El argumento. El ángulo que forma el UI. ¿Cómo se llama? Sí. ¿Dónde está ese ángulo? Acá adentro. Acá adentro. Si acá tengo una caja negra, ¿dónde está ese ángulo? ¿Cómo lo calcularía? ¿O qué expresión pongo para calcular? Arco tangente entre la parte real y la parte imaginaria. De la parte. Tangente, a ver, espera, vamos despacito. Arco tangente, ¿de qué? De lo que sería la parte imaginaria de la corriente, la sumatoria entre IC e IL sobre IR. Decímelo de otra manera, buscá. ¿Cuál dice? ¿Qué es lo que tengo acá equivalente? XC, Una impedancia. Admitancia. ¿Una qué? Impedancia, admitancia. No, ¿impedancia o admitancia? Por eso Una impedancia. Impedancia. puede ser una impedancia, puede ser una admitancia, pero con lo que nosotros estamos trabajando, sería el ángulo entre quién. Con lo que estuvimos viendo, asociando esto. Entre la tensión y la... Sí, ya sé, pero no, yo quiero decir visto desde acá. ¿Ves X? O sea... ¿Dijiste B?
B sobre G. B sobre G. Porque todo esto nosotros habíamos transformado o habíamos dicho que habíamos encontrado que la admitancia, ¿se acuerdan? Esto las habíamos sumado, hemos encontrado una expresión, ¿se acuerdan de eso? Puede ser también una impedancia, pero habría que haber hecho inversa de esto. Bueno, pero en definitiva, si yo acá tengo una admitancia o una impedancia, no importa la complejidad de sus componentes, es el ángulo de desfasaje entre impuesto por la carga. Para mí esta caja negra es una carga. La carga me impone un desfasaje aquí en la tensión y la corriente. Si el circuito es resistivo inductivo, va a tener un ángulo positivo en la impedancia y va a tener un ángulo negativo en la admitancia. Si el circuito es resistivo capacitivo, va a tener un ángulo negativo en la impedancia y positivo en la admitancia. ¿De acuerdo? O sea, es el ángulo impuesto por la carga. Fíjense que acá, por eso hoy alguien dijo y se confundió cuando dijo, creo que Malena, ¿no? Que dijo resistivo inductivo el circuito cuando yo le pregunté, porque estabas tomando el razonamiento que veníamos tomando con las impedancias. Nada más que por eso. ¿Puede ser? Sí. Bueno, era algo que no quería que pierdan de vista. Esta es la última clase del cuatrimestre, ¿no? Sí. Bueno, Julián, estás ahí, ¿no? Sí, Carlos. ¿Le mandaste o no todavía? No. Se lo mando mañana a un correo directamente y... Está bien, te lo comentamos. Ya lo hablamos con Julián. El lunes vamos a dar los cursos del lunes. Clase adicional, una clase adicional para mejorar un poco la parte práctica de esto, ¿sí? Y va a ser el miércoles que viene a las 19, ¿no? Habíamos quedado con el otro curso. Sí, porque había uno de los estudiantes que no podía tan temprano, tipo 7:30, así que quedamos para el miércoles que viene a las 19. Así que si se pensaron que se iban de vacaciones junto con como pensaba que me iba yo, mentira. El miércoles que viene tenemos una clase, el que puede, el que no puede no es obligatoria, no tomamos lista, nada, es una cuestión de para mejorar su parte práctica. Así que bueno, creo que